Es el principal organismo de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Sus decisiones se expresan a través de resoluciones que son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la ONU. La primera sesión del Consejo fue el 17 de enero de 1946. Se celebró en Church House, Londres. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, representantes de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y la República de China se reunieron en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, para discutir la creación de las Naciones Unidas. En esta reunión se planteó la formación de un Consejo de Seguridad, integrado por estos países para responder a las crisis de seguridad en el mundo y decidir operaciones de paz y de seguridad. Son 5 miembros permanentes y 10 no permanentes y su rotación es anual. China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Federación de Rusia son permanentes y son los únicos con poder de veto sobre las decisiones del Consejo. En 2024, Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona y Suiza son miembros no permanentes. Cada uno de los 15 miembros del Consejo tiene derecho al voto. La presidencia del Consejo de Seguridad se rota cada mes entre sus 15 miembros. En el mes de febrero está a cargo de Guyana. En el edificio de la ONU en Nueva York. La decisión que yo he tomado ante esta realidad es que ya no son las instituciones que salieron del gobierno Santos, pequeñas, raquíticas y sin presupuestos, las que pueden lograr que esto simplemente, sino que es todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia, y que por tanto el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la República. Estamos aquí en Colombia para presenciar de primera mano el progreso logrado en los últimos 8 años de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y el compromiso del Consejo de Seguridad hacia la paz en Colombia. Estamos contentos de esta reunión con el presidente Petro de ver su compromiso en la implementación del Acuerdo Final de 2016 y las expresiones amplias del compromiso nacional para su implementación continuada. También hemos anotado los muchos desarrollos posibles en este aspecto, incluyendo los diferentes sistemas de reforma, principalmente para el desarrollo agrícola y rural y la integración completa de los excombatientes. Estas estructuras de excombatientes deben llevar a resultados de cambio en campo. Estamos encantados de estar aquí, de estar de regreso en Colombia y de hacer parte del progreso y la alianza del Consejo de Seguridad y el gobierno colombiano en el avance de este acuerdo de paz de 2016, los pilares críticos que han llegado a cada ángulo y a cada persona de la sociedad colombiana. Nuevamente, en un cambio rápido dentro de estos desafíos internacionales, estamos de regreso en Bogotá. Estamos teniendo 2 oportunidades para visitas
visita en campo para ver nosotros mismos en terreno el avance que se ha logrado y qué más podemos hacer para proteger a los signatarios del proceso de paz, del acuerdo de paz, para proteger a las mujeres, representantes de derechos humanos, grupos vulnerables que han experimentado violencia. Estamos muy motivados por el progreso que hemos notado y somos conscientes de que aún hay mucho por hacerse en cooperación con el gobierno colombiano. El Consejo de Seguridad le da la bienvenida al anuncio reciente del cese al fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por otros 6 meses y la verificación y monitoreo continua y complementaria del cese al fuego por la misión de verificación de las Naciones Unidas. El Consejo también ya ha expresado anteriormente su esperanza para un mayor progreso en un diálogo y una mayor implementación del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el grupo llamado Estado Mayor Central para continuar expandiendo el mandato de la verificación, misión de verificación para incluir la verificación y monitoreo de este cese al fuego bilateral. Con esta política exhaustiva de paz, Colombia ha presentado o representado un ejemplo positivo para el mundo. Estamos aquí no solo para promover, para incitar el apoyo de las agencias, sino también seguir el ejemplo de otros países del mundo. Este proceso de paz busca la paz como la base y cubre diferentes áreas para ver soluciones negociadas con diferentes grupos armados y con diferentes elementos de trabajo con la sociedad civil y los interesados locales. Este proceso complementario tiene desafíos, pero también trae oportunidades convenientes. El Consejo de Seguridad y mi país, Suiza, a nivel nacional apoya estos esfuerzos de manera inclusiva y solución sostenible del conflicto armado y su curso. También permítanme decir que hay muchos aspectos innovadores del acuerdo de paz. Hemos hablado y aprendido sobre problemas ambientales, de tierra y también sobre mujeres, paz y seguridad, donde ustedes tienen el acuerdo de paz con uno de los procesos de paz más con mayor respuesta a la parte de género y estamos buscando realmente participar con representantes de mujeres, organizaciones de mujeres a nivel nacional, regionales y locales para escuchar sus voces en una variedad de elementos. Ahora permítame concluir diciendo y reiterar el apoyo completo al proceso de paz del gobierno colombiano y esperamos tener intercambios enriquecedores. Y permítame concluir con el señor Silva, que dice que la paz es para todos. En su más reciente informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó, abro comillas, los avances logrados en los esfuerzos de construcción de paz en Colombia a medida que la política de paz total del gobierno se va afianzando gradualmente, aunque no sin desafíos, cierro comillas. En la sesión del 11 de enero de 2024, el representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó los avances en los diálogos con el ELN. Igualmente debo destacar los positivos avances en las conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Saludo los acuerdos alcanzados en el último ciclo de negociación en México, en diciembre, y el progreso en la implementación de acuerdos previos, entre ellos el cese al fuego bilateral y el trabajo del Comité Nacional de Participación. Quiero animar a las partes a perseverar en la resolución de sus diferencias a través del diálogo, a pesar de los desafíos inherentes en este tipo de proceso. Destacó además el avance que ha tenido el gobierno con las disidencias de la FARC para buscar un acercamiento y diálogo de paz. Saludo también los avances en los diálogos entre el gobierno y el grupo que se autodenomina EMC-FARC-EP. La implementación del cese al fuego bilateral en marcha ha propiciado un nivel de confianza necesario para que el proceso pueda continuar. Les aliento a mantener sus esfuerzos con miras a su consolidación, incluido en el marco del tercer ciclo de negociaciones que acaba de empezar esta semana en Bogotá.
hizo eco al llamado del secretario general de la ONU a los grupos armados a continuar con su voluntad de paz. Quiero hacer eco del llamado del secretario general a todos los actores armados a dar muestras concretas de genuina voluntad de paz, contribuyendo al desescalamiento de la violencia en todo el país, poniendo fin a las confrontaciones entre ellos y respetando a la población civil. Finalmente, calificó como muy positivo la creación de la Consejería para la Implementación de los Acuerdos de Paz prometida por el presidente Gustavo Petro Urrego. De particular importancia es también la creación de la Consejería de la Presidencia dedicada a la implementación del Acuerdo de 2016 que fue anunciada por el presidente Petro el año pasado. Colombia tiene 4 décadas en donde su violencia viene disminuyendo. Periodo largo, pero constante disminución de su propia violencia. Y ese es un elemento positivo. Si lo miden por tasa de homicidios, como se miden mundialmente estos temas, pues indudablemente la situación actual de Colombia comparada con la de 1983, por ejemplo, hace 40 años, es muy positiva respecto a esas épocas. Pero aún estamos en una violencia. Es bueno hacer el balance con el Consejo de Seguridad de si se cumplió o no los acuerdos de paz con la FARC hasta la fecha. Es un periodo de 12 años. Si descuento, siendo muy magnánimo, los daños finales del presidente Santos y no los cuento, entonces son 3 gobiernos: gobierno Duque, gobierno Petro en proceso y el que sigue, o la que sigue. Eso significaría que ya un porcentaje muy avanzado, un poquito menos de la mitad, pero debería haberse obtenido en estos 4 grandes capítulos para poder afirmar con suficiencia que se ha cumplido el acuerdo de paz. Mediante la resolución 2673 del 2023, la ONU extendió la misión de verificación a 2 componentes fundamentales del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC: la reforma rural integral y la reparación de las comunidades étnicas. Hago eco de sus elogios por las medidas adoptadas en los últimos meses en relación con la reforma rural integral, como el acuerdo sobre la compra de tierras y el aumento de los presupuestos para la agricultura. La reforma rural está ahora y finalmente situándose de manera clara en el centro de los esfuerzos para construir una Colombia más pacífica y próspera. Hasta 2021, la misión verificaba únicamente las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Con la ampliación de su misión, el Consejo de Seguridad hace seguimiento a estos 2 puntos estratégicos para el gobierno del cambio. La decisión adoptada hoy por el Consejo de autorizar la ampliación del mandato de la misión para incluir la reforma rural integral y el capítulo étnico del acuerdo en sus tareas de verificación permitirá a la misión incrementar su contribución a la paz en Colombia. Estoy muy agradecido por su confianza y la de las FARC. Reforma rural, el nudo gordiano del conflicto armado durante muchas décadas. El acuerdo firmado con el gobierno habló de 3 millones de hectáreas de reforma agraria, es decir, de transferencia de la tenencia de la tierra, de grandes poseedores a campesinos. Esa es la reforma agraria. Y 7 millones de hectáreas de titulación, es decir, de entregarle formalmente un título a gente campesina que ya está sobre la tierra, o a reservas indígenas, o a comunidades afros. Este primer punto tuvo 13.000 hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200.000 en el presente. Deberíamos estar aproximadamente en 1.200.000 hectáreas. A pesar que hemos acelerado, aún el ritmo es insuficiente y perdimos 4 años. Y en relación a las 7 millones de hectáreas tituladas, vamos en 1.600.000 hectáreas. Igualmente.
del capítulo Reforma Agraria. Se perdieron 4 años. En el enfoque económico, los excombatientes están insertados a más de 5.000 proyectos productivos, de los cuales más de 200 son colectivos o asociativos. Tenemos más de 200 proyectos productivos colectivos que también la agencia ha venido acompañando, y en este momento, a través de la estrategia de sostenibilidad, estamos trabajando sobre un segundo aire para fortalecer la sostenibilidad de esos proyectos productivos. En el enfoque político, el proceso de reincorporación busca la no repetición de hechos violentos en los territorios. En el caso de la reincorporación política, lo que identificamos es que es un factor de arraigo central para la no repetición de las personas que firmaron el acuerdo de paz. Por lo tanto, fortalecer los liderazgos políticos, fortalecer la actividad, las acciones que los y las firmantes están desarrollando en sus comunidades para la transformación social es fundamental para garantizar que estas personas que en algún momento buscaron el cambio por la vía de las armas, hoy busquen el cambio por la vía de la democracia. El tercer enfoque de esta visión integral es el social, que ofrece garantías para el acceso a la salud, la educación y otros derechos para los reinsertados. Estamos trabajando también en el proceso de reincorporación social a través de garantías, por ejemplo, alrededor del acceso a la salud, del acceso a la educación. Hoy podemos decir que más de 6.000 firmantes del acuerdo de paz son bachilleres. La reincorporación comunitaria busca la reconstrucción del tejido social y que las comunidades acojan este proceso para la no repetición de la guerra. La reincorporación comunitaria, que es una estrategia que estamos trabajando para garantizar que las comunidades acojan la reincorporación, y por eso estamos trabajando con las comunidades en procesos de diálogos restaurativos que permitan fortalecer la reconciliación entre las comunidades, los firmantes, las víctimas. Un componente esencial en el acuerdo de paz lo constituye el empoderamiento de las mujeres firmantes, como lo explica la directora de la Agencia de Reincorporación. El esfuerzo que estamos haciendo en la Agencia para la Reincorporación para trabajar con las mujeres firmantes en nuestra estrategia de fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres firmantes. El segundo gran capítulo de los acuerdos de paz lo podemos denominar la verdad. No tiene que ver tanto con el Ejecutivo, tiene que ver con la justicia. Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos, con este objetivo. Si miramos, si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad Histórica que entregó su informe, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. Lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales de acuerdo al tipo de sujeto de violencia. Guerrilleros y militares fueron a parar a la JEP, paramilitares a la Justicia y Paz, y civiles terceros, que se les llamó jurídicamente, que son quizás los que dieron las órdenes y las financiaron, están en la justicia ordinaria. Los procesos en justicia ordinaria no se movieron durante todo el periodo. Es decir, los terceros, los mayores responsables de la violencia, parcialmente, muy parcialmente los de Justicia y Paz, y algo se avanzó en JEP, pero esa fragmentación de la verdad, a veces sobre el mismo hecho, pero con actores diferentes en el mismo hecho, termina en tribunales diferentes. Por tanto, la verdad se fragmenta y lo que ocurre allí es que no aparece la verdad. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha, alrededor del conflicto armado colombiano, es que sigue existiendo la impunidad. Si vamos hacia un tercer gran capítulo, que sí tiene que ver con los gobiernos ejecutivos, es la transformación del territorio. Uno de los grandes fracasos históricos de la nación colombiana.
durante 2 siglos de república. Este es un tema que también es uno de los ejes del acuerdo de paz que hizo Santos con la FARC. Transformar el territorio significa que el Estado Social de Derecho se construye en donde antaño fue la guerra. Son territorios, como todos sabemos, olvidados desde hace 2 siglos, donde las minorías étnicas que se llaman en Colombia son mayorías étnicas en el territorio. El Estado los olvidó durante 2 siglos. El balance de las inversiones sobre esos territorios, que fue lo que se derivó del acuerdo de paz, según la Contraloría, es que 80 billones de pesos se han invertido allí en estos años. Yo vengo de recorrerlos con todo el gobierno en pleno y de contrastar el gobierno con las comunidades reunidas sin intermediarios. Yo no veo esa inversión. Todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de agua potable, de niveles de cobertura de educación, es decir, las condiciones básicas de existencia siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz y profundamente ínfimas comparadas con las regiones más ricas de Colombia. Mientras la tasa de mortalidad de una región rica de Colombia es de 1 dígito en términos de mortalidad infantil, en estas regiones alcanza 3 dígitos, que marca la enorme desigualdad social y territorial de Colombia. La aguja no se ha movido. ¿Qué se hizo el dinero? Esa debería ser una pregunta a hacer a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió? Yo creo que parcialmente se lo robaron. Y no hay una transformación del territorio. Al contrario, en estos mismos años del acuerdo de paz, si yo miro la principal inversión pública de Colombia en ese periodo, me arroja carreteras. Y fácilmente puedo regionalizarlas por departamentos y me da que la inmensa mayoría de la inversión pública en carreteras se hizo en Antioquia y Bogotá, Cundinamarca. Y que estas regiones del acuerdo de paz quedaron en el último lugar. Si aún subregionalizo más, el mayor volumen de inversión pública de Colombia en carreteras, que es la mayor inversión del país, se hizo en la zona sur de Medellín y Río Negro, y se hizo en el norte de Bogotá y la Sabana Norte de Bogotá, que sabemos todos son las zonas relativamente más pudientes del país. Es decir, el desarrollo de la inversión pública fue lo contrario de lo que indicaban los acuerdos de paz, que era hacer converger regionalmente a Colombia, precisamente invirtiendo de manera masiva en los territorios excluidos del país. No se cumplió. No se ha cumplido. Y el cuarto punto es la seguridad misma de las personas que firmaron la paz. El balance es 419 muertos firmantes de la paz. De 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, se negaron 3.804, la inmensa mayoría. Y hoy, 7 años después de firmados los acuerdos, hay 595 presos. Esta realidad hace que cualquier firmante de paz tenga ante sí no la posibilidad de una prosperidad dentro de la sociedad colombiana, sino o la muerte, o la cárcel, o el rechazo de la justicia. El efecto de esto, de este incumplimiento, es
que de nuevo se reactivó violencias en los territorios que debieron ser abandonados por la FARC, ocupados por el Estado Social de Derecho. Una violencia nueva, es una nueva fase que ya no tiene que ver con la política como antes, sino que tiene que ver con las economías ilícitas que le están dando todo el aceite y la gasolina a que de nuevo se vuelva a prender la violencia en Colombia. Esfuerzo que estamos tratando de contrarrestar con la estrategia de la paz total. Este es el balance hasta el día de hoy. Nos queda un tiempo, lo que queda de este gobierno y el siguiente gobierno, para que en próximas reuniones con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el cual se declaró el acuerdo, tiene un estatus allí. Me decía el canciller Leiva que nos suspendieron, que él fue el que organizó esta reunión, que ese estatus equivale como al que hizo Francia cuando decidió no hacer más pruebas nucleares hace un tiempo y declaró eso ante el Consejo de Seguridad. Nosotros también declaramos nuestro acuerdo de paz FARC-gobierno ante el Consejo de Seguridad, tiene más o menos ese mismo estatus. Por eso hay una verificación, etcétera, y ojalá que estas cifras puedan acelerarse. Con un espíritu asociativo y de trabajo colectivo, 9 firmantes del acuerdo de paz le apostaron a un proyecto productivo con los 8 millones que cada uno recibió según lo establecido en el acuerdo. Y crearon la Casa de la Trocha, la Casa de la Paz. La idea de nosotros es generar trabajo en condiciones dignas para nosotros y para la sociedad civil y sobre todo ser una vitrina para otros emprendimientos de firmantes y de víctimas del conflicto que están trabajando en condiciones muy difíciles y en regiones muy aisladas. La promoción del turismo comunitario de paz es otro frente de trabajo asociativo en La Trocha, en el que participan tanto firmantes como víctimas. Consideramos que el acuerdo de paz, si bien no es revolucionario, ¿cierto?, pero sí sienta las bases para un mejor país de transformación social, política y económica, especialmente en el sector rural, que es uno de los más olvidados, ¿cierto?, es donde hay más miseria y más desigualdad e inequidad social. Ahora el propósito es echar raíces y hacer de la casa un lugar de encuentro donde trasciendan la inclusión, la equidad, la igualdad, mediante el trabajo colectivo y artístico. Esta casa es maravillosa, ya es nuestro territorio y tiene mucha de la ideología y la identidad nuestra como farianos. Otro proyecto es la cerveza La Roja, iniciativa que surgió en el 2017 en el espacio territorial de capacitación Antonio Nariño. La cerveza artesanal ha sido un producto estrella de los firmantes de paz, un producto seleccionado de muy buenas calidades, ya que contiene variedades de maltas tostadas germinadas, es un producto especialmente artesanal. En 4 años, este equipo asociativo pasó de producir 60 litros a 5.000 litros, es decir, cerca de 17.000 botellas de cerveza mensualmente. Después de 4 años de no haber implementado el acuerdo y de haber intentado destruirlo en el gobierno de Iván Duque, pues vino un gobierno que realmente ha estado comprometido con la implementación. A raíz de eso logramos gestionar esta bodega que nos entregó la SAE. La Agencia para la Reincorporación y Normalización incluyó a La Roja en un proceso de fortalecimiento con el que podrán terminar la planta. Hoy sentimos que hay un gobierno que se la está jugando por la implementación. El objetivo de muchos de los proyectos es asociarse para construir la primera confederación de economía solidaria desde la lógica de la reincorporación.